¿Qué tal? Buenas, gusto de saludarlos a todos. Hoy en este video les voy a enseñar cómo crear un control eh, con la placa de Arduino Uno y con la ayuda de Python. Primero que nada, pues vamos a ver cómo se configura eh, nuestro Arduino para poder crear este joystick. Eh, para estar comunicando el Arduino con la computadora vamos a estar utilizando el puerto serial, por lo que habría primero que declarar el puerto serie. Primero que nada hay que iniciarlo, begin, y lo vamos a inicializar eh, en esta velocidad de, de baudios. Sí, recordemos que esto tendría que ser un poquito ágil para evitar la latencia lo más posible entre el control y la computadora. Disculpen mi gato. Posteriormente hay que declarar también la entrada de los botones. Bueno, ahora para ver cómo haremos esto, lo primero que hay que hacer es declarar nuestras entradas. Si vemos aquí, nuestro Arduino va a estar utilizando estas entradas con los botones. Entonces habría que declarar todas estas como entradas. Para ello lo que podríamos hacer sería, obviamente como es Arduino, aquí me faltó el punto y coma, sería poner pin mode y seleccionar nuestra entrada y declararla como, pues como entrada, ¿no? Nuestro pin, y declararlo como entrada. Por ejemplo, sería el 3 y lo declararíamos como input. Ahora, esto tiene una desventaja, que tendríamos que estar escribiendo más código para poder crear como todas nuestras entradas. No tendremos pues 8 pin mode. La ventaja del Arduino Uno, al tener el micro de Atmega 328P, es que se puede declarar las funciones o las entradas como se declararía en, en su lenguaje propio, ¿no? En C++, que sería el con el que se programa normalmente el Atmega 328P. Y para ello, pues lo que tendremos que hacer sería declarar el puerto DDR, no, perdón, el puerto DDRD como todos en cero, bueno, exceptuando los que son los pines eh, de TX y RX, que son de comunicación serial, porque pues obviamente esos los vamos a estar utilizando para comunicarnos con la computadora. Para ello lo que haríamos sería escribir igual a... Lo podríamos hacer en hexadecimal, sin embargo en binario creo que queda un poquito más claro de qué se trata. Entonces son 8 bits, cada uno tiene que estar declarado en cero para ser declarado entrada. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, recordemos que los últimos dos no los declaramos como entradas, pero tampoco como salidas. Sin embargo, no les vamos a hacer caso. ¿Por qué? Porque son los puertos, los pines para la comunicación serial. Los vamos a dejar en uno, pero porque vamos a aplicar una máscara. Sí, al momento de aplicar una máscara, ¿qué quiere decir? Eh, Estamos aplicando, haciendo una comparación AND de este dato de aquí con lo que ya tenía el DDRD. ¿Qué quiere decir esto? El pin 0 con AND, con el dato número 8 AND con el dato 8 anteriormente, pues obviamente nos va a dar 0 AND 0 nos da 0. Y cuando lo hacemos con 1, es si el otro tenía 0 AND 1, se va a quedar en 0, y si tenía 1 AND 1, se va a quedar en 1. A diferencia de los que son en 0, es 0 AND 1, 0, y 0 AND 0, 0. Eso quiere decir que todos los que sean 0
se van a transformar automáticamente en 0 y los que sean 1 se va a respetar el valor que tenían antes. Eso lo hacemos con este AND de aquí. Ok, así quedaría declarado ya el puerto como un puerto como entradas todas. Ahora nos quedaría pues leer ese mismo puerto, ¿no? Esos pin de datos. ¿Cómo hacemos esto? Leyendo otro registro que sería el pin B, ¿sí? Si yo lo mando por serial ahora mismo, es serial.println y enviamos el pin D. Vamos a ver que lo que yo tenga en mi, mis puertos o en mis pines del el D lo voy a estar leyendo por serial, me lo va a estar enviando. Vamos a poner aquí un delay de un segundo. Para ello hacemos obviamente con 1000 milisegundos y así lo podremos estar viendo. Vamos a cargar el dato. Aquí claramente pues este es con S mayúscula, ¿verdad? Aquí lo checamos primero y println claro, que parece ser que lo había escrito mal. Ya lo compilamos, ahora vamos a cargárselo al Arduino. Ahora aquí me está dando un error porque no tengo permitido abrir el puerto serial. Ustedes si están en Windows probablemente no les pase esto. Para los que estamos en Linux bastaría con cambiar los permisos de ese puerto, agregándoles de escritura y lectura. Entonces es lo que voy a hacer ahorita. Listo, y como vemos ahora me va a permitir cargarlo sin problemas. Ahí está, ya lo tenemos listo y habría que abrir nuestro monitor serie. Ya lo tenemos ahí. Si vemos me está mandando un 255 porque el registro me lo manda en decimal. Si ahora yo voy presionando los números que tengo aquí o los botones, obviamente este dato iría cambiando. No sé si se logra escuchar que estoy presionando, después les pongo un video de cómo se vería. ¿Sí? Obviamente dependiendo del botón este dato cambiará. Entonces este método tiene la ventaja de que pues ya no necesitamos hacer tanto código y podemos leer el dato completo de todo el puerto D. Ahora, ¿qué más seguiría o qué faltaría? Pues monitorear los datos analógicos del joystick. El joystick está por el canal analógico 0 y el canal analógico 1. Entonces habría que leer estos dos registros. Para ello, bueno, lo más fácil es, lo podemos ver aquí cómo se comporta, que sería analog y sería a 0 en este caso. Sí, si yo le doy compilar, a 0 no existe, creo que es a mayúscula. Entonces yo le doy compilar, me lo compila sin problemas, y si yo le doy cargar, igual vuelve a cargar sin problemas. Vamos a abrir de nuevo el monitor serie para ver cómo se está comportando. Aquí vemos un 573. Déjenme bajar el delay un poquito para que se logre ver mejor los datos. Vamos a volver a cargar el programa. Ahí como vemos ya va actualizando un poquito más rápido. Y si vemos baja o sube dependiendo hacia dónde apuntemos el joystick. Ahí estoy bajando, más bien
perdón, una equivocación, es el A0 representa el eje X, entonces estoy haciendo hacia el lado izquierdo y ahí hacia el lado derecho, ¿sí? Ahí se empieza a mover el joystick. Muy bien, y lo mismo podemos hacer para monitorizar el canal 1. Si hago esto y le doy cargar, y ahora yo voy a subir el joystick y lo voy a bajar. Como vemos, el canal analógico 0 tiene un pequeño problema, que es que no baja a 0 y no llega a 1024 completamente, pero el 1 sí tiene ese comportamiento. Igual no nos va a importar mucho al momento de hacer el, el programita en Python, porque lo vamos a estar tomando como las flechas en lugar de mover el cursor, ¿no? Entonces va a ser o 1 o 0. Posteriormente, pues obviamente hay que mandar estos datos por serial, ¿sí? Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer sería formatear el texto. Ahora, para formatear el texto, primero tenemos que crear una variable char que se llame buffer, que es lo que vamos a mandar, y que sea de un tamaño de aproximadamente 13 caracteres. Vamos a dejarlo de 20 para evitar problemas. Y posteriormente vamos a formatearlo con la función sprintf. Sí, con ese printf vamos a poner primero el array de caracteres, que sería buffer. Disculpen, mi gato anda de latoso. Buffer. Vamos después a mandar el formato en el que se van a enviar los datos. En este caso va a ser %d, 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 que van a ser 3, es decir, los botones y los dos canales analógicos, ¿sí? Ahí. Y los dos canales analógicos. Después de eso, obviamente hay que enviarlo. Entonces sería serial.println y vamos a mandar buffer, ¿sí? Entonces yo le doy aquí, me falta, claro, si no le agrego los datos que se van a enviar, como quiero que se mande. Aquí obviamente hay que mandar primero que nada los botones, y los botones van a ser el pin D, después el canal analógico analog read, y el canal y el canal 0, que sería el X, y posteriormente el control Z, se copió todo, y después el canal 1, aquí se copió también pin D. Vamos a borrarlo. Sí, si yo hago esto nos vuelve a dar un error. Permítanme. Aquí al parecer me faltó un punto y coma, entonces por eso no corría claramente. Listo, si nosotros monitorizamos ahora el puerto, el canal serial, vemos que tenemos todos los datos, ¿sí? De uno, de otro, y el puerto, el pin D. Ok, vamos a bajarle aquí la velocidad de delay, vamos a bajarlo en 15 segundos. Es más o menos lo que he estado checando que funciona bien. Si no, tendremos que subir un poquito esto más. Sin embargo, aquí con este delay funciona aceptablemente bien. Y con eso terminaríamos el código en Arduino. Ahora claramente seguiría hacerlo en Python. Vamos a abrir primero aquí y vámonos
a la carpeta de proyectos de Arduino. Aquí lo tengo, aquí en joystick. Sí, vamos a crear aquí una carpeta que se llame Python y creamos aquí el archivo. Aquí vamos a crear nueva imagen, nuevo archivo, perdón, llamar main.py. Ok, voy a hacer un poquito más grande la ventana para que sea mejor. Y primero bueno, yo lo que suelo hacer es crear un entorno virtual. Sin embargo, por la librería que vamos a estar usando, que la tenemos que correr como administradores en Windows, igual no es necesario, no lo voy a hacer. Entonces lo primero que hay que hacer es importar keyboard. Posteriormente hay que importar no parece ser que con esa nada más funciona bien. Entonces, perdón, también hay que importar el lector serial, import serial. Y obviamente hay que crear la comunicación serial. Entonces sería Arduino va a ser igual a serial punto serial, y aquí obviamente nos da la ayuda. Primero el puerto por el que estamos comunicándonos. Si ustedes tienen Arduino aquí abierto, les va a decir la ruta. Por ejemplo, en mi caso, igual que me repito, estoy usando Linux, tengo que escribir este de aquí, dev ttiycm0. En el caso de Windows sería con com0, com1, com2. Igual el idle de Arduino les va a decir cuál es el puerto. En mi caso sería dev ttiyacm y 0, y a una velocidad de es 11.5200. De acuerdo. Disculpen, tengo que conectar el cargador de mi computadora. Listo. Ahora ya tengo el Arduino creado, el objeto. Ahora hay que leer lo que viene de Arduino. Arduino.read. Aquí vamos a estar leyendo lines, es decir, ¿por qué no damos read normal? Porque cada carácter que se mande se va a estar leyendo uno por uno. Si hacemos con read, si lo hacemos con readline, es hasta que se mande un can return line fit, que en este caso, si se fijan en Arduino, aquí estamos mandando un ln, que es can return line fit, es decir, estamos mandando un line fit al final de esta impresión. Entonces lo que vamos a estar leyendo aquí es que me des todo hasta que sea un line fit, un salto de línea. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a igualar a datos. ¿Sí? Posteriormente a eso hay que decodificarlo y hay que usar la decodificación UTF-8. ¿Sí? Si hacemos esto, nos va a mandar un texto, que es básicamente lo que hace el monitor de Arduino. Es esto mismo, ¿sí? Lo está decodificando en UTF-8 para que nosotros lo podamos ver, y esto mismo es lo que yo voy a estar leyendo. Sin embargo, pues va a ser un texto, y como texto no me sirve mucho. Incluso va a estar junto los datos, por lo que tampoco me sirve de mucho. Incluso podemos aquí colocar print datos. Vamos a hacer un for para que haga una impresión de unos cuantos datos. For in range de 0 a 10 datos que me dé. Entonces obviamente hay que darle su sangría, y posteriormente pues nada más faltaría correrlo. Aquí obviamente esta librería pues no la vamos a estar usando ahorita, entonces no hay que correrlo como administrador, y hay que parar la lectura serial desde aquí, porque si no nos va a marcar un error. ¿Sí? Y aquí están los datos que les mencionaba. Obviamente en algunos hay un pequeño error, ahorita lo
lo corregimos para que no nos afecte. Sí, pero esto aquí es texto. Ahora bastaría con separar los datos en split. ¿Y cómo lo separamos? Por comas. Es decir, que yo quiero este dato y este dato por separado. Entonces si yo escribo esto, ahora lo que va a pasar es que tengo listas, ¿sí? La primera pues es esta y esta, que aquí está el carretón y el line fit, ¿de acuerdo? Entonces hay que separarlo en qué son cada cosa. Lo primero son un botón, son botones que sería datos 0, ¿de acuerdo? Ahora podemos hacer un pequeño truco para que, o más que un truco, es una protección para que siempre haya tres datos en, ¿cómo se llama? Siempre haya tres datos, y si no hay tres datos que vuelva a leer el buffer. Aquí lo que hay que hacer es if datos len datos es menor que 3, entonces, perdón, acostumbrado al Lua. Entonces aquí hacemos un continue. ¿Para qué? Se salta el ciclo for y vuelve a leerlo hasta que estos de aquí sean tres datos. ¿De acuerdo? Entonces si yo le doy correr ahora, si se fijan, siempre son tres datos. Tenemos este pequeño problema también, que a veces se lee esto de aquí y no se alcanza a leer este 255. Para eso, cuando lo convertamos en entero, podemos hacer ahí un pequeño truco. Entonces lo que hay que hacer es primero poner un try y aquí un except. Obviamente podríamos dejarlo un poquito más específico, sin embargo esto es para cualquier error que nos salga, que no se trabe y nada más imprima cuál es el error y vuelva a continuar con lo que estaba haciendo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Obviamente esto nos va a seguir saliendo este dato de aquí, sin embargo cuando lo convertamos en entero no va a pasar. Entonces si aquí hacemos int c, y si hacemos esto e imprimimos buttons, aquí como vemos me sale el error de invalid literal for int, es decir que esto no lo puede convertir en entero. Sin embargo solo imprime el error y continúa con la ejecución y no se traba. Entonces ya tenemos este primer dato, que es convertir los botones a enteros. Sin embargo es más fácil tenerlos como binarios. ¿Qué vamos a hacer para eso? Lo que hay que hacer es poner un bin, es la función para convertirlo a binario, datos. Entonces si yo ejecuto esto, ahora lo que voy a tener va a ser esto exactamente. Si se fijan, aquí ya tendría yo separados cada botón en un solo por separado, cada uno representando un bit por sí solo. ¿Qué más? Ahora pues falta tener joystick. Ahora, como les mencioné, los joystick van a ser las flechitas, no van a actuar como tal como joystick. Entonces para ello primero los igualo aquí, que sería el segundo dato, int dato, aquí sería el primer dato 1. Vamos a copiar esto y el segundo va a ser datos 2. Sí, aquí podemos hacer lo mismo. Bueno, no sé para qué lo borré, puedo poner los 3 joystick. Joystick X y joystick
Y. Listo. Y ahora los tenemos cada uno por separado, un canal separado. Ahora, algo que no mencioné fue que este programa maneja lógica de cero, es decir, cuando yo presiono el botón se envía un 0 y cuando no estoy presionando el botón es un 1. Es decir, su estado natural es en 1. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Posteriormente, pues hay que hacer lo mismo con los joysticks. Como cada uno va a representar un valor diferente, por ejemplo, uno va a ser up, el otro va a ser down. Vamos a colocarlos al revés para, bueno, más bien vamos a colocar right, left, up y down. ¿Sí? Ok, ahora, ¿cómo vamos a definir cuando estén right, cuando estén left, cuando estén up, cuando estén down? Para ello, pues hay que primero manejar la misma lógica de unos y ceros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Este joystick X y Y se maneja de 0 a 1024. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de que sea así, que sea de menos 512 a más 512. ¿Cómo se hace esto? Pues lo primero es dividirlo o restarle 512 al dato. Entonces, cuando esté en 0, pues va a ser menos 512. Cuando esté en 512 va a ser 0. Y cuando esté en 1024 va a ser 512 el resultado. Hacemos lo mismo con este. Y se va a manejar igual. Ahora, ¿qué más que sigue? ¿Cuándo va a estar apuntando a la derecha? Recordemos que cuando esté apuntando a la derecha, es decir, cuando sea 512, yo quiero que el dato esté en 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Que va a ser 0 cuando el dato, perdón, va a ser 1 cuando joystick X sea menor que 1, que 0, perdón. ¿Por qué? Cuando sea menor que 0, quiere decir que no está apuntando hacia la derecha, porque va a estar apuntando hacia la izquierda, ¿no? O cuando sea 0, pues obviamente también va a estar apuntando hacia ningún lado, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, si yo quiero que cuando esté menor que 0, es decir, cuando esté apuntando a la izquierda, sea 1, ¿por qué? Porque estamos manejando lógica de ceros, es decir, que esté presionado cuando esté en 0 y que cuando no esté presionado esté en 1. Por eso dejamos un 1 ahí. En caso contrario, de que sea mayor, hay que hacer que joystick entre 512. ¿Qué hacemos? ¿Qué logramos con eso? Bajarlo a una escala entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, primero hay que redondearlo. Entonces, ¿qué hacemos? Que cuando sea menor de 0.5 sea 0 y cuando sea mayor de 0.5 sea 1. Ahora, sigamos recordando, esto es con lógica de 0. Entonces hay que invertir este dato. Va a ser 1 menos esto. ¿Sí? Si tenemos 1 menos eso, ahora tendremos la lógica inversa. Cuando sea mayor que 0.5 va a ser 0 y cuando sea menor de 0.5 va a ser 1. Simplemente con este 1 de aquí. Lo mismo aplicaría básicamente para left, un poquito al contrario, pero parecido. Aquí pegamos. Vamos a copiar toda esta línea y la pegamos aquí. Ok, ahora ¿cuál es la diferencia? Que en lugar de aquí ser un menos va a ser un más.
Lo mismo aplica para estos de aquí. Vamos a eliminar esto y vamos a copiar de aquí hasta el final. Pegamos y pegamos. Ahora aquí no va a ser con X, va a ser con Y, y lo mismo de este lado va a ser con Y. Aquí recordemos que este es menos. ¿De acuerdo? Ahora menos más, menos más, menos más, así quedaría y ya tendríamos up down, up down, up down. Vamos a ver si la lógica es correcta. Vamos a aquí, en lugar de escribir joystick, vamos a poner right, left, up y down. Si yo corro esto, claro, también sería mejor si yo, en lugar de escribirlo así, pusiera en lugar de un for, pusiera un while. Ahora, ¿qué pasa con el while true? Que no va a salir. Para eso nada más damos control C y podemos salir en la terminal. ¿Sí? Ahora buttons me dio un pequeño error aquí, no sé por qué. Bueno, vamos a correrlo de nuevo. Vamos a probar el joystick. Aquí estoy escribiendo un 2 en lugar del un 1, más bien van al revés los datos, entonces vamos a corregir eso. Y como les dije, control C. Una disculpa, aquí tenemos un pequeño problemita técnico. Primero pues cambié aquí el puerto 1, se desconectó y cuando lo volví a conectar me dio el otro puerto COM. Y aquí se me había olvidado cambiar, en lugar de menor que, aquí es mayor que, y lo mismo acá. Hacia el otro lado obviamente es una lógica inversa. Y como vemos ya tenemos unos y ceros dependiendo de hacia qué lado estemos mandando los datos. Lo mismo en los botones. Ok, entonces posterior a eso habría que unir los datos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Obviamente pues nada más damos que buttons. Bueno, aquí esto incluso lo podríamos quitar. Ay, perdón, Cucho. Así se llama mi gato. Le tiro una patada por error. Buttons sea igual a bin int datos y datos desde el 2 puntos hasta el final. ¿Para qué? Esto para que me quite obviamente el... no, perdón. Aquí es datos 0. ¿Sí? Posteriormente a eso vamos a darle a concatenar el up, o más bien el right, left, up y down. ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos hacerlo con un más, que sería up, perdón, right primero, más up. Ahora estos de aquí son números, por lo que en teoría no podremos concatenarlos así. Entonces la mejor opción sería formatear el texto. Con eso lo hacemos con una F de format. Damos aquí y envolvemos entre corchetes lo que queramos colocar. Entonces es el primer dato. Después vamos a poner right. Ahí. Right, left, up y down. Ok, y ya tendríamos los datos concatenados. Incluso podríamos ir más allá y colocarle aquí un 2 y hasta el final para quitar el 0b de aquí, de este texto. Entonces si yo corro esto, si se fijan, ahora tengo unos y ceros. Bueno, tendría solo unos más bien. Aquí claramente pues ya no tengo que imprimir esto de aquí. Ya con imprimir buttons sería más que suficiente. Si yo le doy correr, ahora ya tengo todos los datos aquí mismo. Y aquí estoy moviendo la palanquita, o más bien el joystick sin albur.
Aquí ya podríamos ver los datos cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente no vamos a estar cambiando los botones cada vez que se envíe un dato, sino cada vez que se produzca un cambio. Entonces, para ello podemos hacer que esta variable de aquí se llame new buttons. ¿Sí? Y preguntar if new buttons es diferente igual a buttons, entonces mandamos a hacer algo. Ahora obviamente buttons no lo hemos declarado, hay que declararlo acá. Lo declaramos como nulo. Entonces la primera vez va a entrar porque esto de aquí siempre va a ser diferente a nulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar una función que vamos a declarar de este lado. Vamos a poner def change buttons, que va a recibir una variable que se llame buttons, y aquí vamos a crear toda la lógica. Primero hay que definir qué teclas queremos que se presione con los botones. Lo más tradicional es colocar un A, B, X y Y, como sería el teclado de Xbox, y obviamente las up, down, left y etcétera, de las flechitas para mostrar los cursores. Entonces pues vamos a declararlo aquí. Entonces vamos a ponerle case, va a ser igual a una lista, una tupla, podríamos hacer como queramos. Entonces aquí el primer dato va a depender de este primer dato de aquí. Yo ya hice pruebas con el joystick que tengo aquí. Déjense se los muestro en la página de Firefox, que sería un joystick shell Arduino. Obviamente sería uno igualito a este aquí. Ahí, perdón por la promoción, ahí lo censuramos, pero bueno, sería básicamente este joystick de aquí. Entonces el primer botón es este de aquí, el segundo es este de acá, el tercero sería si no mal recuerdo, el A, B, X y Y. No es cierto, es X, A, B y Y por último, se empieza a contar así. Aquí tienen otros nombres, yo lo voy a poner como esas letras que se tenían, solo para que sea un poquito más claro. Digo, pueden usar el nombre de teclas que quieran, cualquier otra que ustedes prefieran. Entonces, primero, para colocar eso, vamos a darle aquí la primera tecla es Shift, vamos a hacer que sea la primera, la segunda que sea un Enter, la tercera, como les dije, era una X, A, B y Y. ¿Sí? Ahora, después de eso tenemos teclas que no se usan, que son estas dos. ¿Por qué esas no se utilizan? Como recordamos, declaramos todo el puerto, el puerto D, y los datos o los puertos de comunicación serial, el TX y el RX, no los estamos mandando. Entonces podríamos poner cualquier tecla aquí. Podría ser una T y una R, por ejemplo. Y posteriormente ahora sí vendrían las flechitas, ¿no? Los arrows. Entonces la primera que mandamos, si recordamos, es el right. Entonces sería right arrow. Posteriormente el left arrow. Vamos a formatear esto un poquito para que se vea mejor. Left arrow. Posteriormente a ese tendríamos el up arrow.
y por último tendríamos el down arrow. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos este. ¿Qué se hace después? Ahora vamos a declarar un diccionario que sea press o up down. ¿Sí? ¿A qué va a hacer referencia este up down? A que si está presionado o no la tecla en cuestión. Entonces habíamos quedado que si estaba en 0 estaba presionado, por lo cual vamos a llamar a una función. Vamos a usar lambda para ayudarnos a esto y vamos a ok. Entonces, ¿qué función vamos a llamar? A una de keyboard. Keyboard.press. Sí, vamos a simular que estamos presionando una tecla. ¿Cuál? Ok. Ahora recordemos que lambda lo que hace es actúa como una función. Entonces a esta función yo le voy a mandar el dato key y este dato key lo vamos a mandar a keyboard.press. Ahorita va a quedar un poquito más claro. Sin embargo, quedémonos con que con 0 va a presionar la tecla y con 1 la va a levantar. Entonces lo mismo va a ser lambda key, dos puntos, keyboard press, punto press, digo, aquí sería reals y lo mismo, case. Ok, de acuerdo. Y bien, ahora teniendo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un for y in range. ¿De dónde? De 0 a len buttons. ¿De acuerdo? Bueno, aquí algo que me faltó mencionar fue que buttons tenemos un problema que cuando presionamos el primer 1 que se crea aquí, este de aquí, que es el más significativo, se va a hacer 0. Entonces si este se hace 0 no tiene caso ponerlo porque es un 0 a la izquierda. Entonces lo que va a hacer es recortar todo esto. Esto nos va a provocar un error. Para solucionarlo, pues lo que hago es buttons va a ser igual a F, o sea, vamos a formatear de nuevo el texto y vamos a crear de nuevo, vamos a convertirlo de nuevo en entero buttons, ¿sí? Entonces este de aquí ya no va a ser un 1, 1, 1, 1 en binario, va a ser el número equivalente en decimal. No es que lo convierta a cada uno, es decir, 3, 4, así, no. Por ejemplo, este no sería un 3, sería un 11. Entonces vamos a crear esto en entero y lo que vamos a hacer es que sean 12 datos en total, que son los 8 del pin D y los 4 de las flechas. Entonces que siempre sean 12 datos. ¿Sí? Esto para evitar que cuando este botón de aquí se haga 0 se elimine. Lo que hago aquí es poner un 0 y en cada dato que se haga 0. Si estos dos se hacen 0, va a ser 0, 0. ¿De acuerdo? Con esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya hice un range del 0 al número de botones. Entonces ahora lo que queda hacer es hacer un up down de cada uno de esos datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a llamar a la función up down. ¿De cuál? Ahora, ¿cuál vamos a ver primero? Pues obviamente el primer dato, buttons, ¿no? Entonces aquí ponemos buttons y ponemos en i. Entonces para que sea el primer botón, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y vamos a ejecutarlo y vamos a mandarle qué tecla, pues case. Case. ¿Y cuál? Pues la que esté en i. Entonces con esto nosotros ya habríamos creado un pequeño teclado. Vamos a darle, claro, vamos a correrlo como cd documents projects arduino projects y vámonos a python. cd joystick y arduino cd python.
vamos a darle sudo python. Recordemos que yo lo voy a tener que correr como administrador debido a que estoy en Linux. Python, y vamos a correr el main.main. Ok. Ahora, ¿qué está pasando? Estoy imprimiendo los datos cada vez que voy a cancelar esto. Aquí estoy, tengo un print. Sí, aquí está. Aquí claro, puse pass. Aquí hay que llamar obviamente a change buttons y hay que mandarle new buttons. ¿De acuerdo? Y ya con eso estaría mandando este dato de aquí. Ahora, ¿qué más hay que hacer cuando cambie los datos? Obviamente actualizar la función buttons. Ahora va a ser igual a new buttons. Lo podemos poner desde aquí y mandamos buttons. Entonces vamos a correr los datos y ahora, claro, ahí tenemos un pequeño errorcito que es el que está protegido con el ¿cómo se llama? Que está protegido con el try que colocamos. Entonces aquí yo cuando presione una tecla voy a estar escribiendo. Sí, si presiono Shift y la letra A voy a estar escribiendo. ¿Sí? Igual les voy a dejar un pequeño video de cómo se escribe esto. Aquí mandamos hacia un lado, si dejamos la flechita hacia un lado pues se manda. Obviamente si yo hago hacia arriba o hacia abajo se va al final de cada tecla, y tenemos incluso un enter. Aquí se mandó hacia acá. Aquí tenemos un pequeño error que se fue que no podemos hacer el dato, probablemente se desconectó la placa. Y bueno, ahí tenemos ya la lectura de los datos, y tenemos los enters también, y podemos ir hacia arriba o hacia los lados con el joystick. Y bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda me lo hacen saber, y estos datos los voy a subir a mi GitHub, igual se los dejo ahí en la descripción. Y sin más por el momento, muchas gracias por verme y nos vemos hasta la próxima. Y bueno, aquí tenemos un pequeño video de cómo se vería la placa. Aquí está, no se alcanza a enfocar bien, y al presionar yo una tecla, obviamente estando aquí, ahí está. Si yo presiono una tecla, obviamente ahí se va. También si la dejo presionada, pues a escribir. Aquí pues obviamente, perdón por manejarla con la mano, pero si yo hago Shift y esto se va a poner en mayúscula, y también yo al mover las flechas se empieza a ir para un lado o para el otro. ¿Sí? Y así quedaría nuestro pequeño joystick. ¿Sí? Espero les guste.